Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Y es un placer tenerlos por aquí. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un romance de esos que hacen que el corazón lata más rápido, que te dejan sin aliento y que en su momento enloqueció a todo el mundo. Estamos hablando de The Method of Mir y Can Yaman, la pareja que en la pantalla y fuera de ella conquistó millones de corazones. ¿Listos para descubrir dónde surgió su amor secreto? Prepárense porque la historia que les voy a contar es apasionante. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, comencemos. Para entender la magia que envolvió a Demet y Can, tenemos que viajar en el tiempo, concretamente al año 2018. En ese año el mundo de las series turcas experimentó una explosión de popularidad, y una de las series que lideró ese auge fue Erkencikus, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador, o Daydreamer. ¿Recuerdan? Seguramente muchos de ustedes la vieron, y si no, les recomiendo que la busquen. Es una serie romántica que lo tiene todo: comedia, drama y, por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas. The Method of Mir, interpretando a Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía, y Can Yaman, dando vida a Can Divit, un fotógrafo guapo, misterioso y con un corazón de oro, crearon una conexión que traspasó la pantalla. La historia de Sanem y Can es de esas que te atrapan desde el primer minuto. Sanem, con su espíritu libre y su amor por la escritura, se ve envuelta en una serie de malentendidos y enredos laborales que la llevan a trabajar en la agencia de publicidad de la familia Divit. Ahí es donde conoce a Can, y la chispa salta de inmediato. Él con su aire de chico malo pero con un interior vulnerable, y ella, con su inocencia y su determinación, forman una pareja dispuesta a todo. Y créanme, los obstáculos no les faltaron. Desde las intrigas familiares hasta los celos profesionales, pasando por las dudas y los miedos personales, Sanem y Can tuvieron que superar todo tipo de desafíos para defender su amor. Pero su conexión era tan fuerte, tan palpable, que cada problema, cada conflicto, solo los acercaba más. La trama de Erkencikus se tejía en torno a la búsqueda de la felicidad, la importancia de seguir los sueños y la fuerza del amor verdadero. Sanem, una chica de un barrio humilde con aspiraciones de escritora y una personalidad radiante, se ve obligada a aceptar un trabajo en la agencia de publicidad de sus padres para ayudar a su familia. En ese lugar conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, heredero de una familia adinerada y con una vida llena de misterios. Can, acostumbrado a vivir libremente y a viajar por el mundo, encuentra en Sanem algo que le atrae de forma irresistible: su autenticidad, su alegría y su capacidad de ver la vida con optimismo. A medida que la serie avanzaba, la relación entre Sanem y Can evolucionaba. Pasaron de la atracción inicial a la amistad, y de la amistad al amor. Cada encuentro, cada mirada, cada gesto, revelaba la creciente conexión entre ellos. Los guionistas supieron construir una historia llena de giros inesperados, de momentos románticos y de situaciones cómicas que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, con millones de seguidores en Turquía y en el mundo. Pero, ¿qué hizo que este romance fuera tan especial? La respuesta es multifacética, pero en su núcleo reside la química. La química entre Demet y Can era palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo fluía de manera natural y creíble. La forma en que se miraban a los ojos, la manera en que se tocaban, la intensidad con la que se entregaban a sus personajes, convencieron a los espectadores de que estaban presenciando algo real, algo auténtico. Los fans se enamoraron de su conexión, y no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Todos querían saber si ese amor ficticio era real. Se crearon cuentas de fans dedicadas a ellos, se analizaban cada una de sus interacciones en las redes sociales, se comentaban cada una de sus apariciones públicas. La fiebre por Demet y Can era imparable. Y aquí es donde entramos en el corazón del asunto: ¿dónde y cómo surgió ese amor secreto, ese romance que enloqueció a todos? Pues bien, la respuesta no es tan sencilla como un se enamoraron en el set. Aunque obviamente la serie fue el caldo de cultivo perfecto. Pasar largas horas juntos, grabando escenas románticas, compartiendo risas y momentos de tensión, creó un vínculo muy fuerte entre Demet y Can. La cercanía que se genera en un rodaje,
la complicidad que se establece entre los actores y el equipo técnico es algo muy especial. Se comparten experiencias, se superan desafíos, se crean lazos que pueden ascender lo profesional. Pero hay que recordar que las series turcas y especialmente Erkenci tienen una particularidad: los rodajes son muy intensos. Los actores y el equipo técnico pasan meses trabajando juntos, prácticamente sin descanso. Esto genera una especie de burbuja, un ambiente donde las emociones se intensifican y los sentimientos se potencian. La presión por cumplir con los plazos, la exigencia de dar lo mejor de sí mismos en cada escena, la necesidad de mantener la energía y la motivación durante meses, pueden llevar a los actores a refugiarse en el cariño y el apoyo mutuo. Los primeros meses de rodaje, Demet y Can se mostraron muy profesionales. Eran compañeros de trabajo, amigos, pero nada más. Se respetaban, se admiraban, pero mantenían una distancia prudente. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Empezaron a compartir más tiempo fuera del set, a salir juntos, a interactuar de forma más cariñosa en las redes sociales. Los fans, por supuesto, lo notaron y enloquecieron. Cada foto, cada comentario, cada like, era analizado al detalle. La más mínima señal de afecto era interpretada como una confirmación de su romance. Los rumores sobre una relación amorosa se intensificaron. La prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, comenzó a publicar noticias, fotos y vídeos que alimentaban la especulación. Los paparazzi se dedicaron a perseguirlos, a capturar cada uno de sus movimientos. Cualquier encuentro casual, cualquier paseo, cualquier cena, era noticia de primera plana. Y, ¿saben qué? Los mismos protagonistas no hacían nada por desmentirlo. Al contrario, en algunas entrevistas, se mostraban evasivos, dejando entrever que algo pasaba entre ellos. Respondían con sonrisas, con miradas cómplices, con frases ambiguas que alimentaban aún más la curiosidad de los fans. Los detalles de su relación, en ese momento, eran escasos. Se hablaba de citas secretas, de encuentros a escondidas, de viajes románticos. Pero todo era muy hermético, muy privado. Demet y Can eran muy cuidadosos con su imagen, y no querían exponer su vida personal a la opinión pública. Y es totalmente comprensible. Imagínense la presión, la expectación, la cantidad de ojos puestos sobre ellos. La fama, aunque puede ser gratificante, también conlleva una gran responsabilidad. Los actores se convierten en figuras públicas, en modelos a seguir, y cualquier paso en falso puede ser criticado, juzgado y analizado. Lo que sí es cierto es que el rodaje de Erkenci fue el epicentro de su romance. En el set compartían confidencias, se apoyaban, se divertían. Se convertían en Sanem y Can, y se entregaban a sus personajes con pasión y profesionalismo. Fuera del set, buscaban momentos a solas, escapadas románticas, para disfrutar de su amor sin presiones. La serie les brindó la oportunidad de conocerse, de enamorarse, de construir una relación especial. Fue en ese ambiente, en ese contexto, donde surgió ese amor secreto que, al parecer, mantuvo a sus fans en vilo. La magia de Erkenci no solo residía en su trama, sino también en la autenticidad de sus protagonistas. La conexión entre Demet y Can era genuina, y eso se notaba. Los fans se sentían identificados con ellos, con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. Y por supuesto con su amor. La serie se convirtió en un fenómeno, y la pareja protagonista, en un ícono. Su química traspasaba la pantalla, y los espectadores se sentían cómplices de su romance. Se emocionaban con sus escenas románticas, reían con sus ocurrencias, y sufrían con sus conflictos. La serie se convirtió en un refugio, en un lugar donde la esperanza y el amor siempre prevalecían. La producción de Erkenci fue un éxito rotundo, y la serie se vendió a numerosos países, alcanzando una gran popularidad en Latinoamérica, Europa y Asia. Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales, y su fama creció exponencialmente. Recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. La serie generó una gran demanda de productos relacionados, como ropa, accesorios y merchandising, que se agotaban rápidamente en las tiendas. El éxito de Erkenci también tuvo un impacto en la industria de las series turcas. Abrió las puertas a otras producciones, y contribuyó a la expansión del género a nivel mundial.
Las series turcas, con sus historias románticas, sus paisajes espectaculares y sus actores carismáticos, conquistaron a un público diverso y numeroso. La calidad de las producciones turcas, sumada a la belleza de sus protagonistas, atrajo la atención de críticos y espectadores de todo el mundo. Sin embargo, el romance entre Demet y Can, como suele ocurrir en la vida real, no estaba exento de desafíos. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las expectativas de los fans y las posibles diferencias personales comenzaron a pasar factura a la relación. Los rumores de crisis se intensificaron y la prensa especulaba sobre el futuro de la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían su amor y atacaban a aquellos que, según ellos, intentaban sabotearlo. Después de un tiempo y sin que se dieran mayores explicaciones, Demet y Can decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para los fans, que esperaban un final digno de cuento de hadas. La decepción fue palpable y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y nostalgia. Los rumores de las razones del fin del romance fueron muchos y variados, incluyendo agendas laborales incompatibles, presiones mediáticas y otras razones personales que probablemente solo ellos conocen. Algunos medios especularon sobre posibles infidelidades, otros sobre diferencias irreconciliables, y otros sobre la falta de compromiso de alguno de los dos. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración por la pareja de Erkenci permanecieron. Los fans siguen recordando con nostalgia ese romance que los hizo soñar, y continúan apoyando a Demet y a Can en sus proyectos individuales. La serie dejó una huella imborrable en sus corazones, y el recuerdo de Sanem y Can, de su amor, de sus risas y de sus lágrimas, perdura hasta hoy. Y es que al final, lo importante es que nos hayan regalado momentos inolvidables, una historia que nos hizo creer en el amor verdadero y en la magia de las segundas oportunidades. La separación de Demet y Can generó un gran impacto en la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación se volcaron a analizar las posibles causas de la ruptura, y los expertos en relaciones amorosas ofrecieron sus opiniones y consejos. La atención mediática fue intensa, y los actores se vieron sometidos a una gran presión. Sin embargo, ambos supieron manejar la situación con madurez y profesionalismo. Demet y Can, a pesar de la ruptura, continuaron con sus carreras y demostraron su talento en nuevos proyectos. Demet participó en otras series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, se dedicó a proyectos internacionales, ampliando su horizonte profesional y conquistando a nuevos públicos. Ambos demostraron su capacidad de reinventarse y de seguir creciendo como artistas. Hoy en día, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, y han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco, y Can se encuentra en una relación estable con una influencer italiana, Diletta Leotta. Pero el recuerdo de su romance en Erkenci sigue vivo en la memoria de todos. Es una de esas historias que nos demuestran que la vida, a veces, imita al arte y que la ficción puede convertirse en realidad, al menos por un tiempo. Nos enseñaron que el amor, con sus luces y sus sombras, es una experiencia única e irrepetible, y que a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él. La historia de Demet y Can en Erkenci es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede generar un impacto significativo en la vida de sus protagonistas y en la de sus seguidores. La conexión entre los actores, la química que traspasa la pantalla y la identificación del público con los personajes, crean una magia especial que perdura en el tiempo. La serie, con su trama romántica, sus personajes carismáticos y sus escenarios espectaculares, se convirtió en un fenómeno de masas, y la pareja protagonista, en un ícono de la televisión turca. El éxito de Erkenci también se debe a la calidad de su producción, a la dirección de los actores y a la cuidada fotografía y ambientación. La serie supo combinar elementos de comedia, drama y romance, creando una historia atractiva y entretenida para todo tipo de público. Los guionistas lograron construir personajes complejos y creíbles, con los que los espectadores se identificaron fácilmente. La música, la moda y los paisajes turcos también contribuyeron a la atmósfera mágica de la serie. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, y que hayan descubierto algunos detalles interesantes sobre el romance que enloqueció a todos, el de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció la historia? ¿La conocían? ¿Qué recuerdan de Erkenci? Me encantaría leer sus comentarios.
Déjenme saber qué opinan, que les gustaría que cubriera en futuros vídeos. ¿Creen que su amor fue real? ¿Qué piensan sobre el final de su relación? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.